Boker Tov. Boker Tov, Rab. El Rambam, estamos ahora en el segundo tema del Rambam en su libro Mishneh Torah. Después que el Rambam habla sobre los fundamentos de la Torah, el Rambam ahora deja un poco la mente, digamos, y pasa al corazón, se puede decir. Habla sobre las leyes relativas al carácter. El Rambam dice: nosotros ahora tenemos que hacer un proceso personal cada uno, y para entender qué tenemos que hacer, qué vamos a aprender y cómo esto va a afectar nuestra vida, primero entender cómo funciona todo. Y dice el Rambam que todas las personas tienen rasgos de carácter diferentes. Cada uno, ¿está bien?, tiene otra forma de cómo funciona su carácter. Hay una persona que se enoja más rápido. Hay una persona que casi nunca se enoja. Hay una persona que ama mucho o una persona que es muy fría, ¿está bien? Cada uno lo tiene diferente. Y cuando decimos que cada uno tiene otro carácter, entonces al final nosotros tenemos que entender cuál es el carácter bueno, digamos, ¿está bien? Porque si yo digo que hay dos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, cada uno arma su casa, ¿está bien? Esta semana celebramos una construcción de una casa, Baruch Hashem. Entonces, cada uno arma su casa y cómo funciona una pareja buena, no sé, cómo funciona, ¿está bien? Entonces, al final nosotros sabemos que vos llegás a cada casa y el ambiente de esta casa es diferente. Cada uno tiene la iluminación especial de su hogar, de su casa, de su pareja, de su carácter. Entonces, la pregunta es, antes de empezar, ¿cómo puede ser que el Rambam dice hay un carácter bueno? Decir que hay que hacer, todos tienen que cumplir cierta mitzvah. Hashem te dice: mira, cumplí esta mitzvah, cumplí la otra mitzvah. Esto es entendible, ¿está bien? Al final, acciones que te hacen bien en el mundo, Hashem, que es el que nos trajo al mundo, nos da también reglas cómo portarnos acá en el mundo, y esto lo puedo entender. Pero cómo al final podemos decir este carácter es bueno, este no es bueno, ¿está bien? Entonces está bien, seguro que uno que se enoja todo el tiempo no es algo tan positivo. Uno que no sabe poner el límite cuando se debe enojarse, está bien, entonces también no es bueno. Pero justo explicar qué es, entonces dice el Rambam, termina el primer capítulo diciendo que estos nombres o estos caracteres son los caracteres ¿a quién le damos estos apodos, digamos, a estos caracteres? A Hashem le decimos, debido a que estos calificativos del Creador son la senda intermedia. Nosotros sabemos que Hashem se llama, acá arriba, así enseñan los sabios acerca de las explicaciones de este precepto. Tal como Él es graciable, también tú serás graciable. Tal como Él es misericordioso, también tú serás misericordioso, ¿está bien? Nosotros vemos en la Torah que decimos que Hashem es misericordioso, que Hashem es santo, que Hashem tiene muchos, ¿cómo se dice? ¿Caracteres? Atributos, ¿está bien? Hashem tiene muchos atributos, y te dice la Torah que vos tenés que seguir el camino de Hashem, ¿está bien? Tenemos que, está escrito, Ve'alachta bidrachav, andarás a sus caminos. Vemos que la Torah, ¿está bien? Hashem cuando nos da la Torah con estos caracteres de Él, digamos, y nos dice de seguir a sus caminos. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que ajustarnos al final a estos caracteres. Y dice el Rambam, estos caracteres, todos estos no son
no son no son los rasgos de carácter que están en uno de los dos lados, sino está en el intermedio. Cada dos tipos de carácter, entre cada rasgo de carácter y el opuesto, hay muchos rasgos intermedios. ¿Está bien? Siempre hay algo intermedio. Dice el Rambam, el buen camino es ir en el medio. En el medio. En el Jote, en Shmona Prakim, dice el Rambam cuando una persona lo tiene malo y tiene malo el carácter, cómo lo podemos guiar para que llegue al medio. Pero antes de eso, dice el Rambam, vos tenés que saber que hay un camino correcto. Si está el camino correcto en el medio, vos a veces nacés con un carácter que está un poco más para acá, o a veces un poco más para allá, o no naciste con esto, pero es un carácter que a vos también que creces dentro de esto, es fácil para vos. Pero hay otras cosas que vos podés aprendiéndolo durante tu vida. ¿Por qué lo aprendiste? Porque alguien alrededor tuyo se portó así, alguien te dijo una vez un dicho importante y ahí te cambiaste. Yo, por ejemplo, me acuerdo, se lo tengo que decir a un amigo, pero en el ejército al principio yo me enojé mucho cada vez que había algo que no era justo y todo esto, y esto me movió, ¿cómo se dice? Sí, te movió. Me movió todo el tiempo y estaba como todo el tiempo así enojado, y un amigo me dijo, ¿por qué te enojas tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está bien? Ellos quieren hacer esto, todo bien, esto no es justo, pero vos podés cambiarlos, vos podés hacer... No es algo que ahora está en tus manos, entonces déjalo, ¿está bien? No te enojes, ¿está bien? Y es algo que a mí me hizo mucho cambio, me parece, en general en mi vida, porque cuando estás en el ejército o en otros lugares que no están para ser justos, sino hay reglas Entonces, desde ahí como me cambié algo en la cabeza y hay a veces reglas o hay a veces lugares que la justicia no es lo que le interesa más de todo, y vos tenés que hacerlo. ¿Por qué lo tenés que hacer? Porque sí, déjalo que ellos te digan hacer esto, está bien, vos tenés que hacerlo porque sí y seguir para adelante. Lo que puedes cambiar, cambia, lo que no puedes cambiar, no lo cambies y deja. Y la verdad es que yo me acuerdo que hice como un proceso muy grande ahí, y me parece que me fui al otro lugar. Está bien, las cosas, lo que yo no puedo cambiar ya no me enojan. También hoy, no sé, hay alguien otro en el ambiente que no hace lo que él tenía que hacer, está bien. Yo, si me voy a enojar, va a ayudar algo, va a cambiar algo. Y la verdad es que esto es algo que, por ejemplo, ¿por qué yo hice este cambio? Porque yo así era toda la vida, no. Pero alguien me dijo un dicho y ahí yo hice el proceso. Entonces hay caracteres que nacés con ellos. Hay algunos que son más fáciles para vos, está bien, que lo aprendiste rápido. Hay algunos que pasaste un proceso, lo que yo dije es un proceso bueno, pero también hay muchas cosas que son un proceso malo. Está bien, al otro lado, vos sos una persona justa, pero vivís al lado de muchos ladrones. De a poco ya la justicia ya no es lo más importante a veces en tu vida, o no querés hablar mal sobre otras personas, pero todos los que están alrededor todo el tiempo están chusmeando, ¿cómo se dice? Chusmeando, está bien. Entonces, de a poco capaz, está bien, te acostumbras a algo negativo. Y dice el Rambam, vos tenés que saber que siempre estás ahí en el campo y tenés que saber que hay un camino intermedio, que tenés que siempre tratar de enfocarse y llegar a este camino. ¿Y cómo vos lo haces? Después el Rambam va a hablar qué pasa cuando una persona no se siente bien, ¿está bien? No se siente bien no en una forma física, sino en una forma de carácter, ¿está bien?
Pero antes de eso, dice el Rambam, te das cuenta que no estás en este camino, entonces, primero, hace cosas que le corresponden a una persona que está en este camino. Si vos sos orgulloso y tenés que querés ser humilde, ¿está bien? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Actúa una vez como una persona humilde, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahí de a poco lo vas a lograr hacer. A veces, esto es el que logra estar en este camino del intermedio, Bedeja allá en el camino recto, como dijimos antes, en el camino de Dios, se llama sabio. Sabio es una persona que sabe quedarse ahí en el medio, en lo que corresponde, ¿está bien? En cada uno de los caracteres, cada uno tiene el desafío en otro carácter, ¿está bien? Trajimos ejemplos, pero hay muchos. El que logra estar en el camino intermedio se llama sabio. Y hay una persona que se llama Hasid. Hasid es el que logra no solamente estar en el camino intermedio, sino también llevarse más allá en el camino intermedio al lado opuesto de lo natural, digamos. ¿Está bien? Una persona, como dije, lo dice acá. Se va en uno a este, en algunos rasgos a este extremo, en alguno al otro, pero siempre se inclinaban hacia el lado más ético. Si sentían que ir en el camino medio entre la humildad y la arrogancia era riesgoso porque involuntariamente podrían pasar hacia el lado de la arrogancia, entonces se inclinaban al extremo de la humildad. ¿Debemos ir al extremo de la humildad? No debemos, ¿está bien? El camino recto es humildad, no es ser alguien que no le cambia nada en su vida y él piensa que es... No, humildad es lo importante, ¿está bien? Moshe Rabbeinu era Anab, pero si vos sentís que ser solamente humilde te va a llevar a ser, como dijo acá, a tener arrogancia, entonces una persona que se toma 2 pasos más para el otro lado se llama Hasid. Esto es algo muy grande y lindo, pero esto no es lo obligatorio, digamos, ¿está bien? Es un muy buena herramienta para cuidar el camino del intermedio, y este se llama Hasid, pero el Jajam, el que quiere ser sabio y ir en el camino de la sabiduría, tratar siempre de estar en el intermedio, ¿está bien? No ir a ningún extremo, cada uno puede saber sobre él en qué cosas está en el extremo y en qué está más en el intermedio. Y el primer paso que nos dice el Rambam, primero saber que está en el camino del intermedio. Segundo, si yo sé que no estoy ahí, tratar de actuar como esta persona. Y cuando voy a tratar de actuar como una persona humilde, voy a lograr ser humilde. Dice el Rambam, por ejemplo, hay una persona que da toda su plata a los demás, ¿está bien? Hay una persona que no da ni un peso, ¿está bien? Entonces ni esto es bueno ni lo otro es bueno, sino tenés que saber cómo manejar tu plata para repartirla bien, ¿está bien? Ser el canal que Hashem da para dar abundancia acá en el mundo, muy bien, pero ¿cuál es el equilibrio? Si vos, por ejemplo, es difícil para vos dar algo, si empezás a practicar a dar, no sé, más o una cantidad cada mes, de a poco ya va a ser algo que vas a estar acostumbrado y lo vas a aprender a tu vida. Si das demasiado, entonces capaz, ¿está bien? Frenarte una vez, 2 veces, 3 veces hasta que te acostumbres. Y esto es, digamos, el camino correcto y la forma sana de hacerlo. ¿Está bien? Mañana vamos a hablar sobre el alma, quién es el que está enfermo, no físicamente, sino éticamente, y qué él tiene que hacer. Esto lo vemos mañana.